Bueno, vamos a ir a la palabra y recuerda, vamos a estar hablando sobre la oración. Estamos hablando de cómo la iglesia se mueve de una forma poderosa, sobrenatural. En realidad debería ser naturalmente sobrenatural. La iglesia está llamada a moverse en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros lo logramos? Y mencionaba en el programa anterior que la iglesia desde el libro del Nuevo Testamento ya es una iglesia que se deja guiar por el Espíritu de Dios, pero para mantener una vida de relación con Dios, para mantener una vida que haga la diferencia, una vida de comunicación con Dios, una vida de línea directa con Dios, recordemos que necesitamos tener vida. Y la oración viene siendo como el aire que nosotros respiramos. La oración, sin ella nosotros perecemos, sin ella nosotros no alcanzamos lo que Dios quiere que alcancemos. Así que yo quiero dejarte esta palabra y vamos a estar compartiendo esta palabra creyendo que el Señor obrará y te usará en una forma especial. Es tiempo de que nosotros utilicemos este recurso tan poderoso que nos ayudará en muchas etapas de nuestra vida. Jesucristo es el máximo ejemplo de una vida de oración. Voy a estar utilizando varios versículos donde Jesucristo utilizó la oración para diferentes áreas de su vida y diferentes etapas en las que él estuvo orando para prepararse en este caminar que él tuvo y en este propósito que él tenía. ¿Cómo nosotros desarrollamos una vida de oración que traiga milagros? Porque tenemos la oración, y yo te dejo esto, tenemos la oración básica, la oración que nosotros hacemos, que definitivamente le damos gracias a Dios, y para eso nos habla, generalmente hemos aprendido el Padre Nuestro, es un modelo que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, le da el reconocimiento a Dios, dice santificado, es honrar a Dios, sea tu nombre, venga tu reino. Cuando le decimos a Dios, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, que se establezcan los milagros, que se establezcan las sanidades, que se establezcan los prodigios. Y la Biblia continúa diciendo, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros estamos llamados a establecer el reino de Dios y que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra. Danos el pan de cada día. Esto es provisión. Le estamos diciendo, Señor, provéenos. No nos metas en tentación. Y esto es parte de la oración de la preparación espiritual. Todos los días nosotros como creyentes tenemos más de alguna batalla. Y cada quien batalla y tiene una diferente tentación. Quiero que tengas esto en la mente. Cuando hablamos de la tentación dice que la persona es seducida por su concupiscencia, o sea, lo que a esa persona lo atrae. Y esto es bien importante porque la gente cree que la tentación de uno es la misma tentación del otro. Claro que hay tentaciones que son bien comunes, pero no, cada persona tiene una tentación diferente, un área en la cual tiene que estar trabajando. Y por eso es importante que en nuestra oración, esta es la oración modelo, nosotros le digamos a Dios, bueno, Señor, ayúdanos con esta debilidad. Algunos puede ser el carácter, otros pueden ser, lo atraen las personas del sexo opuesto, o otras personas puede ser las influencias, el dinero, pero cada quien tiene una tentación o algo con lo que batalla, que lo que tiene que ponerle a Dios y decirle, Señor, esta es el área, esta es mi debilidad, tú sabes que esto es lo que a mí me cuesta. Entonces cada persona tiene que pedirle a Dios eso y dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Le dice provisión, danos provisión, Señor. Líbranos del mal. Amén. Entonces le pide al Señor que siempre tenga una protección. ¿Y por qué te hago énfasis y te recuerdo esto? Porque esta es la oración básica, pero la oración de la que yo quiero hablar hoy es la oración cuando tú ya le crees a Dios, una oración para ver milagros, porque estoy hablando de una iglesia poderosa, una iglesia que ve la mano de Dios, una iglesia que hará la diferencia en estos días. Entonces debemos de tener en cuenta cómo orar
para que suceda un milagro. Somos una iglesia poderosa. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y por qué te digo esto con base bíblica? En el libro de Hechos 1:8 dice la Biblia que recibiréis poder y vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, todo creyente, toda persona que ha recibido el Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Tú eres una iglesia poderosa. Ya te hice énfasis de cuál es la oración básica, un estándar, y el Señor nos dejó un modelo, 7 puntos. Solo hice algo rápido ahí parafraseándolo. Pero ahora quiero dejarte y que tú entiendas esto, de que la oración que nosotros debemos de hacer cuando oramos por un necesitado, cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por un milagro, es una oración con seguridad. Es una oración que va más allá de la lógica, porque incluso cuando estamos orando en nuestra oración regular, muchas veces nos van a venir pensamientos, dudas, peticiones, pero cuando nosotros estamos orando definitivamente por un milagro, cuando nosotros estamos orando por una liberación, porque esta es otra parte del milagro, nosotros tenemos que tener un factor bien importante, y esto es el no dudar. Y esto lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago, un hombre de oración, es el que nos recomienda y nos dice, pide con fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pide con seguridad, pide con certeza. Y en otras palabras te voy a decir esto para hacértelo más fácil. Olvídate de la situación, olvídate de lo que tienes enfrente, olvídate del problema que está enfrente. Simple y sencillamente pide creyendo que Dios está obrando. Y si tienes un don espiritual, aún mejor todavía, si tienes el don de palabra de ciencia o el don de milagros, y el Señor te muestra o te mostró antes en un sueño, en una visión, en una revelación, Dios ya te mostró lo que va a suceder. Cuando tú ores, cree, porque definitivamente cuando nosotros oramos de esta forma, una de las cosas que yo quiero dejarte claro como predicador, como hombre de Dios, como mujer de Dios es esta, de que nosotros tenemos que tener esa plena seguridad de que Dios, si Dios ya te mostró, si Dios ya te hizo sentir, Dios ya está obrando. Y otra de las características bien importantes es que la gente que está alrededor tuyo no lo van a entender, no lo van a creer, porque el trato es personal, la relación es personal. Lo que Dios está haciendo en ese momento es contigo. Así que tenemos que aprender de una buena vez y de una forma a olvidarnos de lo que está a nuestro alrededor. Recuerda esto, en la Biblia siempre con Jesús, y aquí voy a utilizar muchos de los milagros que sucedían con Jesús, muchos de los milagros que pasaban con Jesús, era de que había mucha gente alrededor, que eran multitudes. Si vemos los 30 y tantos milagros registrados, y la Biblia menciona que no se registraron todos porque si no, no alcanzaría la Biblia para todos estos milagros. Muchos de esos milagros había multitudes. Las multitudes son la gente que llega y que solo está ahí para ver. Pero estaban los discípulos y estaban los discípulos cercanos. En una ocasión, cuando llegó, y vamos a ir viendo cómo Jesús oraba, cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, estaban la gente llorando. La jovencita se había muerto. Los que iban con Jesús, prácticamente el Señor le dijo, solo escogió a ciertas personas y le dijo, tú vas a quedarte, tú vas a entrar y tú vas a entrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a orar específicamente por un milagro, tenemos que tener en cuenta que solo puedes estar conectado tú y Dios. Tienes que tener esa seguridad. Tienes que quitarte de la mente la realidad.
Eso es lo que sucede muchas veces, y te lo digo y te lo hablo por experiencia. Cuando he visto milagros de que el Señor me dice, voy a desaparecer ese tumor, yo en mi mente, y te lo voy a decir así como seres humanos, por la mente le pasa, ¿y qué pasa si no desaparece ese tumor? ¿Y qué pasa si no sucede? Pero el Señor te está mostrando y te está diciendo, va a desaparecer, se va a deshacer. Entonces tú tienes que orar con esa seguridad, no dudando. Bueno, el Señor me dijo y Él es el responsable de esto. O sea, esta es su obra, este es el camino de Dios. Cuando el Señor nos muestra cosas sobrenaturales como que va a poner aceite o polvo dorado, es otra cosa. La gente te está viendo y dice, bueno, ¿va a suceder o no va a suceder? Y eres tú contra toda la multitud, porque eso es en realidad creyendo. Era como cuando Jesucristo hizo el milagro de los peces y de los panes, cuando los multiplicó. A Él le trajeron los peces, a Él le trajeron los panes y Él los empezó a repartir. Primero se las daba a los discípulos y los discípulos se los daban a la gente. Mire qué tremendo. Un milagro, yo quiero que tengas en cuenta esto, un milagro cuando Dios te va a usar, y yo le estoy hablando aquí a una iglesia porque yo estoy creyendo, y hay gente que dice, bueno, Cristo viene, bueno, y si Cristo viene, tiene que venir un avivamiento poderoso. Si Cristo viene, tiene que venir un mover de la iglesia fuertísimo. Si Cristo viene, la iglesia tiene que levantarse como la iglesia que es la iglesia de Hechos. Una iglesia que no dudaba, sino que oraba y que creía. En el libro de Mateo, capítulo 10, me encanta cuando Jesús comisiona a sus discípulos y le dice, vayan, sanen a los enfermos. Y me encanta esto porque le dijo Jesús, sanen a los enfermos. ¿Cómo yo voy a ir? Simple y sencillamente, y no soy médico y voy a sanar a un enfermo. Definitivamente tienes que creer lo que te mencionaba, que el Espíritu de Dios está contigo y tú vas a orar con fe y vas a creer. Limpien a los leprosos. Y este mandato se lo dio Jesús a sus discípulos. Y fueron y oraron. Echen fuera demonios. Esto es algo sobrenatural también. Es autoridad delegada de parte de Dios. Y ellos fueron, y dice la Biblia, que ellos regresaron y le dijeron, Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero sí sucedió. ¿Por qué? Porque había este primer principio, que es un principio bien importante y que yo voy a dejarte en esta hora. Número 1, que pidas con fe. Pide con fe. Habla con fe. O sea, en otras palabras, habla con seguridad. Y te lo digo esto, independientemente si sucede o no sucede, tú ora con fe siempre que vas a orar por un milagro o por una sanidad. Cuando ya Dios te muestra por medio de palabra de ciencia o un don de milagros que tengas o profecía, definitivamente es porque Dios ya lo va a hacer. Pero cuando tú vas a orar y no tienes la certeza, o sea, Dios no te lo ha mostrado, ora con fe, no te cuesta nada. No pierdes nada con hacerlo, no perdemos nada. Esta fue la forma en la que yo empecé a creer en milagros y en sanidades. Cuando empecé a orar con fe, yo dije, no tengo nada que perder. Simple y sencillamente al contrario. Lo único que puede suceder es que no suceda, y lo otro es que si sucede, mi fe va a crecer. Y esto es lo que yo te vengo a dejar a ti como iglesia, que pidas con fe. Pero para ello yo creo que es bien importante que nosotros miremos, en lugar de mirar la realidad, te voy a decir esto, mira al Dios que está contigo. Yo sé que una realidad es una, pero el Dios que está contigo, Él es el creador de todo. Y cuando tú miras al Dios que está contigo, tú te das cuenta que todo lo que ha sido creado, todo lo que existe y todo lo que es, Él lo hizo. Así que iglesia, pide con fe. Y vamos a estar usando versículos que Jesucristo utilizó. Mire cómo Jesucristo hablaba con Dios. Y esto es lo que yo quiero, que lleguemos a este nivel. Yo sé que no es un nivel muy fácil. Es un nivel donde te vas a encontrar muchos tropiezos, te vas a encontrar muchas multitudes, te vas a encontrar incluso discípulos que te van a decir, no va a suceder, tú estás loco.
En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 42, dice la palabra de Dios: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Mire lo que hizo Jesucristo y lo que le estaba hablando. Para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era el milagro que estaba sucediendo aquí? El milagro de Lázaro. 4 días de muerto. Yede ya. La gente era algo imposible. Pero él le dijo: yo sabía que tú siempre me oyes. Una de las cosas que debemos de tener en la mente es esta. Si tú estás bien con Dios, te voy a decir esto. Si tú sabes que le estás sirviendo a Dios íntegramente y estás caminando bien rectamente con Dios, tú tienes una relación con Dios, tú te mantienes con Dios, tú sabes y tienes que tener esta seguridad que Dios siempre te oye. El que no responda a la oración de acuerdo a la forma en que tú quieres es diferente, pero siempre Dios escucha la oración de los justos y Dios va a responder de acuerdo a la voluntad y de acuerdo también puede cambiar de acuerdo a la misericordia, porque hay milagros, hay sanidades, hay respuestas que Dios ha hecho por misericordia. Y esto es lo que yo te dejo en esta hora. Me gusta cómo Jesucristo hablaba con Dios. O sea, esto me habla a mí de una relación. Cuando tú oras bastante con Dios, cuando tu pasión es hablar con Dios, cuando llevas una vida de oración, llega un punto en el que tú tienes esta confianza y esta seguridad. Y tú le dices: Señor, yo sabía que tú siempre me oyes. Yo sé que tú me estás escuchando, Señor. Yo sé que tú vas a hacer, porque esto va a servir para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Y aquí Jesucristo lo dijo para que la multitud que estuviera ahí creyera. La fe de los discípulos incluso, porque los mismos discípulos, Marta que estaba ahí, María que estaban ahí, la gente que estaba cerca con él, viéndolo hacer milagros, no podían creer que Jesús levantara a Lázaro y volviera a restaurar su cuerpo. Era algo que ellos no creían. Pero Jesucristo tuvo que decir: bueno, voy a creerle a Dios. Y mire, aquí el único que estaba conectado con Dios realmente era Jesús, definitivamente. Y te preparo con esto porque muchos estamos acostumbrados a que, bueno, que me crea aquel, que me crea aquella, que me crean tantas personas. No. El caminar del creyente, del profeta, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, tiene que tener una dependencia total. Hay momentos como estos en que nadie va a creer en ti, aún los que están contigo. Y Jesucristo tiene la seguridad, y así como tú y yo tenemos la seguridad de que Dios nos oye y suceden estos milagros. Definitivamente, esta es la forma en la que Dios obrará en tu vida cuando tú crees. Y esto fue lo que Jesucristo hizo. Y la Biblia sigue diciendo que cómo sucedían todo este tipo de milagros. Pero ¿qué era lo que sucedía antes de todo esto? Yo te estoy hablando, y tal vez te estoy hablando de una forma más práctica, porque lo que yo quiero después de todos estos días es que tú pongas por práctica esto que está sucediendo. ¿Y por qué te digo esto? Estamos viendo tantas enfermedades, estamos viendo tantas situaciones, y si tú te levantas como la iglesia que eres, si tú te levantas como el hombre de Dios que eres, yo estoy seguro que mucha gente en los próximos días se va a convertir, va a recibir, va a levantarse en el nombre de Jesús, y Dios te va a usar en una forma poderosa. Porque por eso te hago énfasis que el Espíritu Santo está contigo. Iglesia, el Espíritu Santo está contigo. Pero tiene que haber, número uno, te decía, la fe, la seguridad, la convicción. Tienes que tener la convicción de que Dios siempre te oye. Número uno, pide con fe. Número dos, te diría, ten convicción. Número tres, que tu vida espiritual sea una vida como la de Jesús. Una vida, lo podríamos poner, consagrada.
o una vida de oración. Definitivamente, mira, esto es lo que tiene que suceder en tu vida. Definitivamente, mira lo que Jesús hacía. Jesucristo durante el día iba a hacer los milagros. Incluso a mí me sorprende esto, que Jesús ni siquiera oraba. ¿Por qué no oraba Jesús? Vamos a ver qué era lo que hacía Jesús durante la noche y durante su tiempo libre. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice la palabra de Dios: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué pasó haciendo Jesús toda la noche? Orando a Dios. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesucristo invertía su tiempo y pasaba su tiempo en oración y en búsqueda. ¿Tú quieres que Dios te use? No hay otra forma, mi amado hermano. Aquí no funciona ningún otro método. Aquí no funciona este paso o aquel. No, aquí lo que funciona es una vida consagrada de oración. Los grandes hombres de Dios que vieron milagros y prodigios tuvieron una vida de oración. Jesucristo nos dio el ejemplo. Y mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 8 también. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían de orar siempre, sin desanimarse. Lucas 1:8, Jesús les contó una parábola que debían de orar siempre sin desanimarse. Entonces, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre. ¿En qué momento tenemos que orar? Siempre. Aunque no veamos respuesta, no tenemos que desanimarnos. Aunque las situaciones sean difíciles, no tenemos que desanimarnos. Aunque vengan circunstancias que no entendamos y no comprendamos, no tenemos que desanimarnos. Jesucristo hizo énfasis, pero Él hizo énfasis con el ejemplo. La Biblia también menciona que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mientras los discípulos dormían, Jesús oraba. Mientras los discípulos estaban haciendo otras cosas, Jesús oraba toda la noche. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia para que podamos ver la mano de Dios? En primer lugar, que tengas una vida de oración. Era lo que te diría, definitivamente. Y quiero terminar diciéndote en esta hora, amada iglesia, amado hermano, que en el nombre de Jesús le creas a Dios, porque yo creo que definitivamente Dios va a levantar una iglesia poderosa en estos tiempos. Una iglesia que tiene que tener una vida de oración aún más allá de lo normal. Yo te hablé al principio de la oración modelo. Esa es la oración que hacemos todos los días. Pero cuando oramos por alguien, oramos de esta forma que te dije. Oramos con fe, tenemos convicción de lo que Dios lo va a hacer y creemos que Dios nos oye porque tenemos una vida consagrada. Así que mantengamos siempre una vida de oración.